¿Qué tal, profesor y compañeros? En esta ocasión vamos a hablar sobre la vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador. Aquí hay una pequeña tabla de contenidos en donde vamos a ver primero una introducción, vamos a hablar sobre los trabajos que hicimos con anterioridad, el cuadro comparativo y la infografía, para después analizar los vínculos entre la globalización y el neoliberalismo. Después vamos a ver cómo estos fenómenos impactaron en mi vida familiar y en mi entorno. Después les voy a presentar unos datos que consideré relevantes de las lecturas para finalmente terminar con las conclusiones. Como introducción tenemos que en esta presentación me gustaría compartir con ustedes mi análisis sobre la relación entre la globalización y el neoliberalismo y cómo han impactado en mi vida familiar y entorno. Para comenzar vamos a presentar los trabajos previos, el cuadro comparativo sobre el neoliberalismo en México, donde se analizaron las principales características de este modelo económico y sus consecuencias en el país, tales como un aumento de pobreza y la desigualdad. En la infografía sobre la globalización se exploraron diferentes dimensiones de este fenómeno, haciendo hincapié en su impacto en México a partir de la década de 1980 con la apertura comercial, la privatización de empresas estatales, y la firma de tratados de libre comercio. A partir de las lecturas realizadas, pude identificar que la globalización y el neoliberalismo están estrechamente vinculados. El neoliberalismo, con su énfasis en la libertad del mercado y la mínima intervención del Estado, ha encontrado en la globalización un terreno fértil para expandirse. A continuación, también analizaremos el impacto de la globalización y el neoliberalismo que estos han tenido en mi entorno familiar y en general en el entorno social tomando en cuenta el caso de Tlaxcala. Bueno, no va a ser un caso general, sino un caso específico que encontré. Sobre el cuadro comparativo del neoliberalismo en México. Esta actividad primero nos hacía redactar una definición del neoliberalismo y sus características. Este modelo es un conjunto de ideas políticas y económicas que busca reducir la intervención del Estado en la economía y aumentar el poder del mercado. Las principales características de este modelo son la liberalización del mercado, la apertura comercial, el ajuste estructural, la desregularización, que este también es un tema muy importante, y la integración. Esta es la tabla que yo realicé, tabla comparativa de los gobiernos neoliberales en México, donde en las columnas tenemos presidente, el periodo en el que este presidió, las políticas que se implementaron en ese periodo, las implicaciones que tuvieron esas políticas y al final pues un evento importante de ese periodo. En la primera fila, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988, con su Plan Nacional de Desarrollo. Y también podemos, como otra política de este periodo, la nacionalización de la banca. Como implicaciones tenemos que hubo una recesión económica, un aumento en la inflación, disminución del salario real, crecimiento del desempleo y fortalecimiento del sector financiero. Un evento importante pues fue el terremoto del 85, pues un evento que todos recordamos, yo creo. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, eh, como políticas económicas tuvimos que la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales, las reformas al marco legal para la inversión extranjera y bueno, la firma del Tratado de Libre Comercio, que es yo creo que una de las políticas más importantes de esta época, y la privatización de la banca. Como implicaciones de estas políticas tenemos un crecimiento económico, una reducción pequeña en la inflación, la estabilización del peso, pero también hubo un aumento en la desigualdad económica, un descontento social y bueno, como evento importante pues es lo que hablábamos hace un momento, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Y finalmente Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al 2000. Como políticas económicas tenemos el fortalecimiento del sector financiero, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el combate a la pobreza y pues em, creó el FOBAPROA, que es como un rescate bancario. Y pues implicaciones de este periodo, la crisis económica de 1994 al 1995, la devaluación nuevamente del peso, el aumento de desempleo, la recesión económica y bueno, una recuperación económica gradual que fue lo que vino después. Y bueno, ese más o menos es una explicación de la tabla de comparación de los gobiernos neoliberales que hubo en México de este periodo de 1982 al 2000. Bueno,
Para hablar sobre la infografía de aproximación a la globalización, si me permiten voy a cambiar de pantalla para mostrarla mejor. El tema principal es la globalización en México, características, impacto y desafíos. Tenemos aquí una pequeña introducción. Como primer punto, quise hablar sobre las características de la globalización, ¿no? Que es un proceso histórico recurrente que involucra aspectos políticos y económicos, puede ser vista tanto positiva como negativamente, pues dependiendo del autor. Implica una creciente economía mundial, pero también puede contribuir a la pobreza y acentuar desigualdades. Se caracteriza por una mayor actividad migratoria, cambios en política, economía y cultura. Implica la expansión capitalista y la ideología neoliberal, así como el socavamiento del estado del bienestar. Como segundo punto, se habló sobre el inicio de la globalización en México, donde marca su inicio con la crisis económica en 1982. Se toman las primeras medidas en 1985 con la apertura comercial, supresión de aranceles y eliminación de restricciones a inversores extranjeros, y se consolida en los años 90 con la firma de tratados como el ingreso de ALGATT, el Tratado de Libre Comercio y el ingreso a la OCDE. Bueno, y finalmente, como último punto, quise hablar sobre las implicaciones y consecuencias de la globalización en México, ¿no? Como implicaciones, pues el aumento del comercio exterior e inversión extranjera, modernización e impulso de industrias clave como la industria automotriz, la electrónica y las manufacturas, el deterioro de actividades tradicionales y zonas rurales, que también es un tema muy importante, hablando de cultura y sociedad. Y bueno, la migración del campo a las ciudades fue otra implicación de esta globalización, los cambios culturales y adopción de costumbres extranjeras. Como consecuencias tenemos un crecimiento económico modesto. Bueno, el PIB aumentó, pero de manera, pues, un poco, ¿no? O sea, no hubo un cambio realmente que fuera significativo, por así decirlo. El aumento de la desigualdad y falta de mejora en índices de pobreza, la crisis económica de 1994 vinculada a esta apertura económica, salarios bajos debido a la mano de obra barata como principal atractivo de México, que esto la verdad es algo que está muy mal, pero es una realidad, la verdad. La concentración de riqueza en pocas manos, principalmente en multinacionales, degradación ambiental y especialmente el norte que se industrializó. Y eso pues son las consecuencias que podemos ver, ¿no? O sea, no es como que sea algo nuevo, es algo que venimos viviendo todos estos años, ¿no? A partir de este fenómeno de la globalización. Y bueno, vamos a regresar a la presentación. Y bueno, ya después de analizar la infografía y el cuadro comparativo, ahora sí vamos a poder ver los vínculos entre la globalización y el neoliberalismo. Y en esto pues yo encontré que son dos caras de la misma moneda. La globalización y el neoliberalismo están estrechamente relacionados. El neoliberalismo como doctrina económica que aboga por la mínima intervención del mercado y la primacía del libre mercado ha encontrado en la globalización un terreno fértil para expandirse. Bueno, podemos encontrar estos puntos. La apertura de mercados, ¿no? La globalización ha facilitado la apertura de mercados a nivel mundial, lo que ha permitido a las empresas multinacionales expandirse y operar con mayor libertad, el cual es un objetivo central del neoliberalismo. La desregularización. El modelo neoliberal promueve la desregularización de los mercados para que las fuerzas de mercado operen con mayor libertad. La globalización ha presionado a los gobiernos a desregular sus economías para atraer inversiones y competir en el mercado global. Bueno, también tenemos la privatización. La privatización de empresas estatales es un pilar del neoliberalismo. La globalización ha impulsado la privatización como una forma de aumentar la eficiencia y atraer el capital extranjero. También podemos hablar de flexibilización laboral. El neoliberalismo busca flexibilizar las condiciones laborales para que las empresas puedan adaptarse a las fluctuaciones del mercado global, y la globalización ha intensificado la competencia entre trabajadores, presionando la baja de salarios y las condiciones laborales. Y como último punto, puedo decir que encontré como que un aumento en la desigualdad, que es consecuencia de de ambos fenómenos, ¿no? Si bien la globalización ha generado oportunidades para algunos, también ha contribuido a un aumento de la desigualdad a nivel mundial. El neoliberalismo, con su enfoque en la libertad de mercado y reducción de papel del Estado, ha sido criticado por no atender esta problemática.
Ahora vamos a hablar sobre el impacto de la globalización y el neoliberalismo en mi vida familiar y entorno. Más en concreto del caso de Tlaxcala y aún más en concreto de este fenómeno que yo encontré, ¿no? Que es el cierre de las fábricas. Muchas fábricas textiles, maquiladoras, han cerrado en la zona debido a la competencia por productos importados, principalmente de China. Esto ha generado desempleo y ha afectado la economía local. Y esto es un fenómeno que pues yo he podido visualizar con mis propios ojos. La precarización laboral, la flexibilidad laboral ha llevado a un aumento de la precariedad laboral, con contratos temporales, bajos salarios y pocas prestaciones. Esto afecta la calidad de vida de las familias y dificulta la planificación a futuro. También podemos hablar de migración. La falta de oportunidades en la zona ha empujado a muchos a migrar a otras ciudades o incluso a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Esto genera un desarraigo familiar y cultural. Bueno, esto yo creo que no es algo exclusivo, o sea, aunque yo sí he tenido familiares que han migrado a Estados Unidos, pues la verdad es que no, como digo, no es algo exclusivo de la zona, ¿no? Es algo que se ha dado desde siempre, pero más aún en estas épocas en las que no hay buenas oportunidades de trabajo aquí, en Tlaxcala específicamente, ¿no? Y como último punto, pues la pérdida de identidad cultural, que también es importante, ¿no? La globalización ha traído consigo una homogeneización cultural, lo que puede poner en riesgo las tradiciones y la identidad cultural. Me gustaría hablarles sobre esa imagen que está ahí, que fue tomada en una maquiladora mexicana eh, y es sacada de un periódico digital que habla sobre este fenómeno, ¿no? Sobre el cierre de las fábricas. Aquí está la nota y me gusta mucho el título, cómo, cómo lo retrata, ¿no? Maquiladoras mexicanas, una especie en peligro de extinción. Bueno, que la verdad es que no se aleja nada de lo que es la realidad. Y pues se habla sobre cómo surgió esta industria y por qué está a la baja, ¿no? Porque pues los principales clientes de estas maquiladoras eran personas de Estados Unidos o empresas de Estados Unidos más bien. Y pues con todo eso de la globalización y los precios más baratos que ofrece China, por ejemplo, pues todo esto ha- ha contribuido a que esta industria, pues la verdad es que vaya casi a desaparecer. Y bueno, eso es más o menos de lo que pude encontrar del impacto en mi entorno. Me gustaría también compartirles información relevante de las lecturas, algunos datos que me parecieron muy impactantes de las lecturas cuando yo los leí, porque pues no pensé que la situación estuviera así de mal, sinceramente. Sobre el impacto del neoliberalismo en México, tenemos una pérdida de poder adquisitivo del salario. Durante el periodo de 1983 a 2016, los salarios mínimos generales en México perdieron un 69% de su poder de compra. El aumento en la pobreza. El número de mexicanos en pobreza de ingresos aumentó en más de 50 millones de 1981 a 2014, pasando de un 48% de la población a un 76%. Sobre la desigualdad, pues en 2018 el 66.4% de los trabajadores subordinados en México ganaban entre menos de uno y 3 salarios mínimos, lo que significa que una gran parte de la población vive en pobreza en condiciones, bueno, vive en condiciones de pobreza salarial. Y finalmente el deterioro del bienestar. Los obreros manufactureros, por ejemplo, perdieron un 38.9% del poder de compra de sus salarios entre 1983 y 2018. Y esto pues no es solo afecta a los obreros manufactureros, sino en general a toda la industria, o sea, a todos nos tocó. Y también otros datos sobre la globalización y el neoliberalismo, ¿no? La concentración de riqueza. Las 500 corporaciones multinacionales más grandes del mundo controlan la mayor parte de la economía global. El patrimonio de las 358 personas más ricas del mundo supera el ingreso anual combinado de países donde vive el 45% de la población mundial. El empobrecimiento. La globalización ha contribuido a un aumento en la desigualdad a nivel mundial. El neoliberalismo, con su enfoque en la libertad de mercado y la reducción del papel del Estado, pues como ya dijimos antes, ha sido criticado por no atender esta problemática. Y finalmente las conclusiones. En conclusión, la globalización y el neoliberalismo han tenido un impacto muy significativo en el mundo. En México y en mi entorno personal, si bien han generado algunas oportunidades, también han contribuido a un aumento de la desigualdad, de la pobreza y la precarización laboral.
Es importante destacar que la globalización no es un fenómeno neutral, sino que está enmarcado en un modelo económico específico, el neoliberalismo. Este modelo ha priorizado la libertad de mercado por encima del bienestar de las personas, lo que ha generado graves consecuencias sociales y económicas. Es necesario buscar alternativas que permitan aprovechar las oportunidades de la globalización de una forma más equitativa y que pongan en el centro del bienestar a las personas. Esto implica repensar el papel del Estado, fortalecer las regularizaciones, promover políticas que reduzcan la desigualdad y la pobreza. La globalización es un hecho, pero el neoliberalismo no. Es posible construir un mundo más justo e igualitario dentro de un contexto globalizado, pero para ello es necesario un cambio de paradigma económico y político. También, bueno, espero que este video haya sido útil para ayudar a la comprensión de la relación entre la globalización y el neoliberalismo y cómo impacta estos fenómenos en nuestras vidas. Y bueno, gracias por su atención. Estas son las referencias que fueron usadas en este trabajo y bueno, gracias. Hasta luego.